En el capítulo 7 de Josué, en el verso 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Lo primero que quiero decirle es que cuando el Señor está hablando, lo hace en plural, dice los hijos de Israel. Ahora aquí fue una sola persona la que cometió el pecado, pero en el pueblo de Dios el pecado de uno solo afecta a todos. Dice, los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Y si pudiéramos resumir la palabra prevaricación, ahorita yo platicaba con el equipo de alabanza que es una prevaricación, es una evasión de la verdad. Cuando evadimos la verdad, cuando sabemos la verdad y no la hacemos, eso es una prevaricación. O sea, evadimos porque ya sabemos la verdad, y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno, el que ya conoce la palabra, el que ya sabe y no lo hace, le es pecado. Eso es prevaricar. Los jóvenes me dieron una palabra actual a la generación de hoy: se sordearon. O sea, sordearse es prevaricar. O sea, tú ya sabes que debes hacer algo que es agradable a Dios y no lo haces. Eso es prevaricar. Y esa prevaricación afecta a todo el pueblo del Señor. Tu prevaricación, o sea, tu pecado de omisión, de saber qué es lo que es agradable a Dios y cómo debes impartirlo a tus hijos y a tu generación, y no lo haces. Y por eso hoy tenemos una generación perversa. Por eso hoy tenemos un pueblo que no está comprometido con Dios, porque hemos prevaricado, hemos descuidado y no hemos omitido la verdad. Y dice que, ¿cuál fue el pecado? Se lo voy a explicar. Dios le dijo al pueblo que la primera ciudad que tomaran, que era la ciudad de Jericó, todo lo que estaba en la ciudad de valor era consagrado para el templo y para Dios. Y hombres, mujeres y niños, animales, bestias, iban a ser aniquilados. A lo mejor nosotros decimos, gracias hija, a lo mejor nosotros decimos, bueno, ¿por qué Dios es tan severo con la gente? ¿Cómo pudo Dios matar hombres, mujeres y niños y exterminar un pueblo? ¿Y por qué? El pecado fue precisamente pecado de perversión en el pueblo. Y por la perversión, por ejemplo, ¿por qué Dios tomó la determinación de destruir una ciudad como Gomorra o Sodoma? Por el pecado de perversión. Obviamente, si nosotros como hijos de Dios poco a poco vamos descuidando nuestra intimidad, nuestra comunión con Dios, vamos a terminar con generaciones perversas, generaciones que no buscan, que no temen a Dios. Y todo empieza con algo pequeño. La Biblia dice, poca levadura leuda toda la masa. Así es que Dios les dijo, van a entrar en esta ciudad, van a destruir hombres, mujeres y niños, bestias, animales, y todo objeto valioso, sea de oro, de plata o de cualquier metal o algún manto costoso, todo eso va a estar consagrado para el templo. O sea, en pocas palabras, quiero que me des las primicias, porque era la primera ciudad y lo primero debe estar consagrado ¿a quién? A Dios. Ahora, ¿qué es lo primero? Por eso el Señor te dice, busca primero o primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es primero? Todo lo primero. El primer tiempo de la mañana.
es para Dios. El primer fruto de tu trabajo es para Dios. El diezmo es para Dios. Cuando tú tomas del diezmo, estás prevaricando, porque es algo, dice, prevaricaron en cuanto al anatema. El anatema es algo que era consagrado para Dios y ellos lo tenían que tomar y lo tenían que entregar a Dios. Y es lo mismo con el diezmo. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué tiene de malo que me gaste el diezmo? Luego lo repongo, luego mañana, pasado lo doy. Y le digo una cosa, luego no lo damos. Y eso es prevaricar. ¿Por qué? Porque tú estás tomando de algo que no es tuyo. Y es robar, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor te lo da, pero tú tienes que apartar esa porción. Así es que ellos llegaron, todos obedecieron, pero hubo una sola persona que desobedeció. Y por una sola persona que desobedeció, que fue Acán, tomó de lo que no le correspondía, todo el pueblo cayó derrotado en la siguiente batalla. 36 hombres murieron, tuvieron que huir. Josué no entendía, porque el Señor, recuerde que le dijo a José, todo lo que la planta de tu pie pisare yo te lo voy a dar, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y entonces Josué dice, pero Señor, ¿por qué? Y a veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué no nos va bien en nuestra familia? ¿No será que un miembro de la familia está en pecado? Porque por un solo miembro de la familia que está en prevaricación, que está pecando, toda la familia está. Por un solo miembro de la iglesia. Por eso no avanzamos. Por eso no caminamos como Dios quiere que caminemos. Porque por uno, toda la iglesia, por uno todo el pueblo. Porque lo que dicen es la iglesia, no dicen de ti, porque dicen los hijos de Israel. Así es que una vez que esto pasó, yo quiero llevarlo ahí adelante en ese mismo capítulo, creo que es el verso 19. Es el verso 19 del mismo capítulo 7. Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Ahora, ¿qué sería si Dios nos llamara hoy y nos dijera lo mismo? ¿Sabes qué? Hijo mío, declárame. Ahora, ¿cuáles son las palabras que está diciendo? Da gloria a Dios y da alabanza. Note, fíjese, la alabanza no es el equipo de música, hermanos. Si no cantáramos aquí, no habría ningún problema. Si llegáramos directamente a postrarnos y a arrodillarnos y a gemir, no hubiera o no debería de haber ningún problema, porque la alabanza, hermanos, no es la música. Debemos de quitarnos eso de la mente y del corazón. La alabanza no es la música, la alabanza es una expresión solamente. La alabanza es que tú seas honesto con Dios. Dale alabanza y sea honesto con Dios. Si no has hecho lo que Dios te está diciendo y ya lo sabes, es prevaricación. Es prevaricar. Si nosotros sabemos, como dice la palabra, hacer lo bueno, por eso Josué le dice a Acán, Acán, da alabanza, da gloria. Y ahora la pregunta es, de acuerdo a este contexto, ¿qué es dar alabanza al Señor y qué es dar gloria? Ser honesto con Dios y decirle, sí es cierto, Señor, yo he estado cometiendo este pecado, esta prevaricación. Yo he estado tomando, cuando un joven, yo le voy a decir, le voy a ser directo, cuando un joven que no está casado, está teniendo relaciones sexuales, eso es prevaricar. Está haciendo algo que está afectando a todos. Cuando un varón está viendo a una mujer siendo casado que no le corresponde, eso es codicia.
Eso es codiciar algo que no te corresponde a ti. Y sabe, le digo una cosa, el pueblo del Señor vive así. Y por eso la gloria del Señor no se manifiesta porque hemos pecado, porque hemos prevaricado, porque no hemos hecho lo recto delante del Señor y porque necesitamos arrepentirnos. Cuando tú tomas del diezmo, estás prevaricando. Cuando tú no llegas temprano, estás prevaricando. ¿Por qué? Porque afectas la congregación. Tú dices, no, pues ¿qué tiene? Pues no puedo, y nos justificamos. Todos tenemos con justificación de llegar tarde, pero yo te voy a decir una cosa, que si te invita el presidente de la República y te dicen que tienes que estar a tal hora, estás una semana antes, y más si te dicen que te van a dar un apoyo financiero. Yo te aseguro que una semana antes llegas allá a la Ciudad de México porque el presidente te está citando y que tienes que llegar. Entonces, ¿por qué nosotros menospreciamos la casa de Dios? Entonces, ¿por qué nosotros prevaricamos, hermanos? No entiendo, yo no entiendo. ¿Por qué? Si sabemos hacer lo que es agradable al Señor y no lo hacemos. Jóvenes, les digo algo. Ustedes son la nueva generación que viene detrás de nosotros. Ustedes tienen, ¿sabe? Yo no veo a los niños alabando al Señor, muy poquitos. Los veo sentados, indiferentes. Y le digo ¿por qué? Porque nosotros no les hemos enseñado. Por eso yo pedí que se quedaran aquí. Que los niños aprendan cómo adorar al Señor, cómo estar en respeto, cómo estar en adoración. Y a lo mejor si no cantas o lo que está bien, pero estar en pie, estar en respeto, llegar temprano, todos con nuestra familia, darle honor. Es domingo, hoy no voy a, yo no entiendo cómo a veces hacemos compromisos los domingos sabiendo que ya tenemos un compromiso con Dios. Hay pastores que tuve un compromiso, pues yo no entiendo, yo sé que tú tienes un compromiso con Dios. Porque hiciste otro compromiso en el domingo, por ejemplo, que es un día que ya sabemos todos que es del Señor, ¿o no? Ahora sabemos que todos los días el Señor nos da 6 días, hermano, para que hagas todo lo que tú quieras hacer. Haces todo, tu trabajo, te dedicas, te esfuerzas y todo, pero hay un solo día. Y en este caso nosotros lo hacemos el domingo, y ese día es para que tú llegues temprano. No a las 11:30, no a la 1, no, llégate 1 hora antes. Ahora ya cuando menos llega 15 minutos antes, para que en ese tiempo tú pongas a cuentas con Dios y estás orando. Eso hace que nuestra iglesia, hermano, sea diferente. La iglesia no son paredes, la iglesia eres tú. Tu tibieza afecta a todos, tu indiferencia afecta a todos. Tu falta de compromiso afecta a todos. Cuando tú no te comprometes, tus hijos no se van a comprometer. Si a ti no te ven comprometido, tus hijos no se van a comprometer con Dios. ¿Cómo queremos que nuestros hijos sean comprometidos con Dios si nosotros no estamos comprometidos con Dios? En lo más sencillo, en lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Y le digo qué hicieron con Acán. Primeramente lo apedrearon y luego lo quemaron. A lo mejor él declaró, se confesó el pecado, dijo, sí es cierto, yo soy culpable, soy responsable. Ok, y a lo mejor pensamos hasta ahí ya lo van a perdonar. Estamos acostumbrados a así, ¿verdad? Que ya lo van a perdonar, pero no, ¿saben qué? Todo el pueblo participó y lo apedrearon y todo el pueblo lo quemaron, junto con sus cosas, junto con el manto, junto con los bienes, junto con lo que él había codiciado. Ahora, ¿por qué Dios es severo con el pecado? Porque si poca levadura leuda toda la masa. Si nosotros permitimos en nuestra vida la tibieza, hermano, al ratito todos vamos a estar en tibieza. Si permitimos que alguien no esté comprometido, todos no vamos a estar comprometidos. Imagínese, hermano, que yo llegara aquí a las 11:30 de la mañana. ¿Cómo se sentiría usted que yo llegara, que usted estuviera esperando y que yo llegara a la 1? ¿Le parecería bien? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted espera que nosotros como siervos nos comprometamos, pero es el mismo compromiso que usted tiene que tener, exactamente igual. Ahora, ese pecado hizo que afectara. Ahora, ya cuando tomaron la segunda ciudad, ellos perdieron la batalla y el enemigo se
levantó más, se exaltó más. Dios le dijo, ¿sabes qué? Vas a tomar la ciudad, ya le da la estrategia, hacen una emboscada, ganan la batalla y le dice, ahora sí, puedes tomar todos los bienes, esto ya te corresponde a ti. Lo primero era para mí y esta ciudad, todos los bienes que están ahí, animales o lo que sea, tú lo puedes tomar. Y le digo una cosa, cuando usted le da lo primero a Dios, Dios le provee todo lo necesario. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Ahora, quiero que me acompañe a Jueces capítulo 2. Vamos a empezar con el tema, es una generación que no conoce a Dios. Ese es el tema de Jueces capítulo número 2, verso 10. ¿Está conmigo? Jueces capítulo 2, verso 10. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Padre, te pedimos, Señor, que a través de esta palabra tú nos hables, Señor, nos enseñes, nos muestres el camino que debemos seguir como iglesia y como generación nueva consagrada para ti. Rogamos que la palabra pueda penetrar profundamente en nuestro corazón, que haga cambios en nuestra vida y establece tu reino en nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Hace unos días estaba yo leyendo, meditando en uno de los pasajes y llegué a este pasaje en Jueces 2 y leí este versículo que dice que la generación, o sea, Josué muere y con Josué muere también los 70 ancianos que tenía Israel y muere la generación como la generación de Josué y de Caleb. ¿Se acuerda de Caleb? Dice que Caleb y Josué eran de un espíritu diferente. ¿Amén? ¿Cómo eran Josué y Caleb? De un espíritu diferente. O sea, cuando Moisés manda a los espías, Josué y Caleb, mientras que todos los demás trajeron un reporte negativo, dijeron no se puede, hay gigantes, está muy difícil, no vamos a poder, somos como chapulines, trajeron desánimo. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a poder conquistar la tierra fluye y mana leche y miel. Así es que yo creo que usted y yo tenemos que tener y ser una generación con un espíritu diferente, que podemos decirle al Señor, ¿sabes qué? Sí, Señor, me voy a comprometer contigo. Antes que comprometerme con el mundo, antes Josué tuvo que decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo. Así es que hicieron un compromiso, pero le digo una cosa, algo falló, porque dice la Biblia que murió Josué, murieron los ancianos, murió toda aquella generación y se levantó una generación, ¿qué dice ahí? Que no conocía a Dios y no conocía la obra que Dios había hecho. Te digo una cosa, es bien importante que nosotros le transfiramos a nuestros hijos qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que Dios hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos sacó de la esclavitud. Ellos ya, muchos de nuestros hijos nacieron ya en Cristo, o sea, ya vieron las bendiciones, ya vieron cómo el Señor nos había transformado, pero muchos no les hemos dicho, oye, pero estábamos así. Este era el estilo de vida que vivíamos, así vivíamos antes de conocer a Jesucristo. No teníamos entendimiento de la Biblia, no conocíamos la palabra, estábamos completamente apartados de Dios y estábamos completamente corrompidos por el pecado. Y le digo una cosa, a pesar que hoy el cristianismo ha avanzado en México y en los Estados Unidos, hay una generación que no conoce a Dios
Y esa generación, tristemente, algunos de ellos están dentro de la iglesia. No se diga los que están afuera, pero dentro de la iglesia tenemos una generación que no conoce a Dios. Es triste. Y le digo una cosa, nosotros somos responsables por esa nueva generación. Usted como padre es responsable de sus hijos, para que sus hijos puedan tener el conocimiento. Ahora le digo una cosa, no es solamente el conocimiento teológico o el conocimiento de que leen la Biblia o conocen la Biblia, no, es la experiencia con el Espíritu Santo. Es un encuentro personal con Jesucristo. No es una religión, hermanos, lo que estamos predicando. Es un tiempo donde tus hijos y mis hijos tienen que aprender a experimentar la presencia de Dios. La llenura del Espíritu Santo. Cómo se mueve el Espíritu Santo. Qué es lo que el Espíritu Santo hace. Pero esta nueva generación no lo conoce. Inclusive esta generación, y por eso hoy estamos en México en la condición en la que estamos espiritualmente. Hoy en día los jóvenes, yo he visto varias cosas de la nueva generación, no se quieren casar. Es una de las cosas que yo observo en los jóvenes de esta nueva generación. No se quieren casar. Prefieren tener una carrera universitaria, quieren tener una maestría, quieren tener un doctorado, quieren tener mucha preparación, pero no se quieren casar. Y le digo una cosa, eso es un pensamiento erróneo. O sea, no estoy diciendo que no se prepare, pero yo pienso que lo más importante es la familia. Tiene que casarse. Y la Biblia dice en la juventud. Algunos dicen, pastor, cuando termine la doble maestría y doble doctorado me caso. Pues ya vas a tener nietos, mijito, en lugar de hijos. Y dice la Biblia, hijos en la juventud. Es un error doctrinal. Dios diseñó el matrimonio. Dios lo hizo. Y entonces, algunos llegan hasta ese punto, ok, no me caso. Pero otros dicen, bueno, puedo vivir con quien yo quiera. Puedo vivir con un hombre, puedo vivir con una mujer. Hoy en día eso es normal en el pensamiento de la nueva generación. Y Romanos capítulo 1 dice, por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para cometer hechos vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Tenemos que rechazar eso. Tenemos que luchar en contra de ese pensamiento que está permeando a la nueva generación y no permitirlo, porque con esa bandera de que no pasa nada y pobrecitos, y no, le digo una cosa, poca levadura leuda toda la masa. Si nosotros permitimos ese tipo de pensamiento, toda la sociedad va a corromperse. Toda esta nueva generación va a corromperse. Y por eso no estamos de acuerdo con la iniciativa que el presidente de la República hizo. Es una iniciativa perversa. Es una iniciativa que va a llevar al pueblo a que el pecado de perversión en las nuevas generaciones entre y destruya los fundamentos. El fundamento es el matrimonio. No podemos quitar el matrimonio, no podemos quitar la procreación, que es algo elemental, porque Dios dijo un hombre y una mujer para que fructifiquen, para que se multipliquen. Por ejemplo, otro pensamiento erróneo, lo vivimos la generación de nosotros, la generación X, que somos del 60 para acá, ¿verdad? Esa generación es pocos hijos para vivir mejor. Así nos dijeron, así nos programaron, así nos lo vendieron, poquitos hijos para vivir mejor. Oh, error, grave error. Le digo una cosa, no es pocos hijos, jóvenes, chavitos y niños, no es pocos hijos para vivir mejor, son los hijos que el Señor te está dando. Y cada hijo que Dios te da es un regalo de Dios. Pastor, ¿cómo le vamos a hacer para que? Bueno, no confiamos en que Dios es nuestro proveedor. O lo creemos o no lo creemos. No, es que es muy difícil. ¿Y cómo le voy a dar la maestría y el doctorado? Olvídate.
es la provisión nada más. Dice, si tenemos comida y sustento, estamos contentos. No dice si tenemos maestría y doctorado y doble doctorado, estamos contentos, ¿verdad que no dice así? Dice si tenemos el sustento. Y no estoy hablando en contra de la preparación, pero hoy en día con el fin de un conocimiento mayor de la ciencia, de más, los jóvenes llegan a los 35, 40 años y no se casan. Y le digo una cosa, eso no es algo que va, a menos de que Dios te haya dicho, ¿sabes qué? Tú tienes este don de celibato y te vas a quedar para forrar Biblias y hacer rompope y está bien. Te lo acepto, ¿verdad? Pero la mayor parte no tiene ese don. ¿Y qué pasa con un joven que está en cierta edad y no se está casando? Está fornicando. Está fornicando, y yo se lo puedo asegurar. No es, por ejemplo, si un joven, son raros realmente los jóvenes que llegan, que tienen 5 a 8 años de novios y no han tenido intimidad. Es raro. Yo les aplaudo los que lleguen a ese nivel, que llegaron y tienen la mayor parte. No, pastor, nosotros hemos portado como los angelitos. No es cierto. ¿Por qué? Porque Dios diseñó el matrimonio de un hombre, una mujer en la juventud. Ahora, cuando tú tienes 40 años, no vas a tener las mismas fuerzas para un niño que se sale como torbellino. Vas a andar, déjame ir a agarrar el niño. Ya no lo vas a poder alcanzar al niño. No lo vas a poder, tienes que cargarlo a 1 o a 2. Ahora, antiguamente, por ejemplo, los matrimonios, yo sé que abusaban también, ¿verdad? Pero tenían 10, tenían 12, pero yo creo, por ejemplo, la aljaba, dice la Biblia en el Salmo 127, dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba. La aljaba era de 6, 7 saetas. 6, 7 saetas. Pero nosotros, estoy hablando solo de pensamientos que se han ido filtrando en la nueva generación. Uno de ellos es, no te cases. El otro es, no tengas hijos, porque son un estorbo. Y le digo una cosa, los hijos no son un estorbo, los hijos son una bendición, es un regalo. Y si usted no lo cree, lea el Salmo 127. Regalo de Dios son los hijos habidos en la juventud, o don de Dios son los hijos habidos. Ahora yo le pregunto a los padres, ¿su hijo es un estorbo o es una bendición? Ok, y cuando llegamos a cierta madurez pensamos, ¿por qué no tuve más? ¿Verdad? Y algunos piensan lo contrario, yo no sé, ¿verdad? Porque es parte del pensamiento, ¿verdad? Dicen, debía haber, cuando unas personas dicen, cuando estaban chiquitos me los quería comer a besos, y después cuando están grandes, ¿por qué no me los comí? ¿Verdad? Pero son pensamientos que han ido cambiando y que yo quiero de alguna manera ayudar a la nueva generación a que piense no conforme a un razonamiento humano, piense conforme a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Hijos habidos en la juventud. Y obviamente yo creo, ¿verdad?, que por ejemplo, que la edad idónea para que una mujer es de los 20 a los 30. Esa es la edad idónea. Ya después de los 30, 35, ya empiezan los problemitas. Y de ahí para adelante. Ahora, si Dios lo llamó como Sara, está bien, no hay problema. A los 90 puede estar, si quiere, teniendo sus hijos, y ya como a los 150, ¿verdad? Usted los anda ya sacando adelante, ¿verdad? Pero yo creo que Dios no se equivoca. Y hoy, así es que cuando su hijo le diga, quiero casarme, ok, está bien, estás listo para comprometerte y casarte, no para tener novio y andarte manoseando. Para casarte. 1 año, 1 año y medio, 2 años está bien. Ya más, le digo una cosa, no es sano. No es sano. O sea, enseñemos esto, transmitámoselo. ¿Sabes qué? ¿Quieres, te gusta un muchacho? Que conócelo, platica y todo lo que quieras. ¿Quieres casarte con él? Ok, comprométete. Comprométete, ¿verdad? Porque eso es lo que la Biblia habla de un compromiso y habla de un matrimonio. Eso es lo que habla la Biblia. Yo no, búsquele ahí, ¿verdad? A ver si encuentra usted algo diferente. Pero
hoy en día hay una nueva generación con una mente corrompida, con una mente perversa. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y le voy a decir algo, también hijos de los cristianos. Hoy en día, por ejemplo, me ha tocado ver casos, no aquí para que no se asuste, decir, pastor, ¿quién, cuándo, dónde? Porque algunos así son muy suspicaces, ¿verdad? No, hijos de cristianos que están viviendo una vida homosexual. Hijos de cristianos. Y que están viviendo, jóvenes entre los 18, los 22, 23 años, que están viviendo una vida homosexual. ¿Por qué? Porque la mente, el estilo de pensamiento que se ha infiltrado en todos los niveles, y ahora le digo una cosa, si nosotros no hacemos algo ahorita y ya, dentro del próximo ciclo, o si no es en el que viene, nuestros libros de texto van a enseñar la cultura y la ideología de género. ¿Qué quiere decir? Que el homosexualismo es normal, es correcto. Si usted y yo ahorita no hacemos algo y ya, por lo primero que tenemos que hacer es las firmas para que no entre la ley al Congreso, es lo primero. Pero ya eso es correctivo. Eso ya es algo que debimos haber hecho mucho antes y lo tenemos que hacer ahorita. Pero lo más importante es lo espiritual. Tenemos que tomar a nuestros hijos y tenemos que llevarlos a la palabra y decirles, sabes que no es lo que yo pienso y no es lo que tú piensas, mira, es lo que dice la Biblia. Aquí está. ¿Sabe cuál es el pecado por el cual hemos llegado ahí? No tomar en cuenta a Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1. No tomar en cuenta a Dios, algo tan sencillo que a lo mejor para muchos dice, pues ¿qué tiene? No tomar en cuenta a Dios es hacer tus decisiones y no orar, no pedirle consejo al Señor. Romanos capítulo número 1. Hacer tus decisiones a tu manera, decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que yo quiero, como yo quiero. Y así no funcionan las cosas. Romanos 1, verso 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué quiere decir no glorificar? No darle el lugar que Él se merece. O sea, cuando tú, por ejemplo, te dejas de congregar, es no glorificar a Dios. Por si preguntas, ¿cómo lo glorifico, pastor? Congrégate. No dejes de congregarte, porque cuando te congregas, ya sea el miércoles o el domingo o en un grupo de casa, estás permitiendo a ti y a tu familia que la palabra permee. El no honrar a Dios es decir, ¿sabes qué? O no glorificar, es decir, este día mejor me voy a otro lado. Ya sea trabajo, ya sea diversión, ok, que lo puedes hacer. Pero cuando tú ya tienes un tiempo donde tú vas a estar consagrado, es no glorificar a Dios, no honrarlo. Cuando tú no lees la Biblia, dejas de leer la Biblia. Hay creyentes que se le pasa un mes, 2 meses, la Biblia está empolvada. Algunos la dejan inclusive aquí en la iglesia. Ahí la dejan, está consagrada la Biblia aquí. Ahí tengo yo varias. Ahí están, a veces meses. Y de repente me dice el hermano, pastor, de casualidad no dejé mi Biblia. Sí, hermano, la dejaste el año pasado aquí. Eso quiere decir que no leemos la Biblia. Y ahora le digo algo, nosotros tenemos un tiempo con Dios, ¿qué es esto? Que es un devocional de la palabra, para que de forma práctica lo llevemos. Le digo una cosa, no lo hacemos. No lo hacemos, es la realidad. Yo le puedo preguntar a usted si me voy ahorita, así como se fueron por tribus, por familias, por esto, y llego con usted y le pregunto, ¿has hecho tu devocional? Y va a decir no. Así como Acán.
eso es no honrar a Dios, porque tenemos que honrar la palabra. ¿Sabes qué? Le doy lugar a la palabra para que la palabra pueda penetrar y transformar mi vida. No le glorificaron, no le honraron cuando yo no me congrego, cuando yo no leo la Biblia, cuando yo no diezmo, no ofrendo, cuando no sirvo en algún ministerio, porque tienes que, no nomás es venir y sentarte, sino, bueno, el Señor me mandó a hacer discípulos, tengo que hacer discípulos. ¿Cómo lo voy a hacer? Amén. Habiendo conocido, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Esta es otra cosa bien importante. Hay personas que se la viven siempre quejándose de todo. Se quejan del calor, se quejan del frío, se quejan del vehículo que traen, se quejan de la pecera, se quejan de la iglesia, se quejan del pastor, de todo lo que se puedan quejar, se quejan. Y le digo una cosa, eso es no tener un corazón agradecido, porque Dios te ha dado mucho. Dice, no le glorificaron ni le dieron gracias. ¿Cómo podemos entrar en la presencia de Dios? Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Hay personas que así las veo así, no muy agradecidas, medios amargaditos, y le digo, hermano, cuando te levantas en la mañana y abres los ojitos, ¿ves a colores o en blanco y negro? No, pues veo a colores. ¿Y respiras? Sí. ¿Y oyes? Sí. ¿Caminas? Sí. ¿No se te hace suficiente para que le des gracias? ¿O no es suficiente? Aparte te da de comer el Señor, te trata bien, amén, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es suficiente para estar súper agradecidos, porque nada más una mañana que tú te levantes y que no puedas ver. Imagínate. Te aseguro que te amargabas y ya no venías a la iglesia. Porque te vas a enojar con Dios y decir, ¿por qué Dios me hizo esto? Y en lugar de decir, Señor, si tú quieres que esto sea así, tienes un propósito conmigo. Pero a veces nosotros por mínimas cosas, hermano, dejamos de estar agradecidos. Dice, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso, Dios los entregó. ¿Quién los entregó? Dios. A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución de su extravío. Y aquí está la clave, hermanos, en este versículo. Si usted lo quiere subrayar, subráyelo. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de los males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Le digo una cosa, hoy en día toleramos el pecado, por ejemplo, de homosexualismo. Los hijos que son respondones con los papás, que son desobedientes, dice, uno de los puntos fue hijos desobedientes a los padres, dice, no entrarán en el reino. Si tú eres un hijo desobediente a tu papá y tu papá te manda a hacer algo y tú no lo haces,
estás en una generación perversa. Porque Dios te puso a ti, hijos, obedeced. A ver, niños, ¿qué dice la palabra? Hijos, no los escucho, ni nada fuerte. A ver, hijos, ¿a quién? Obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Amén. Es el primer mandamiento con promesa. A ver, niños, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Diga conmigo, en todo, porque esto es justo. Hoy en día la generación nueva sabe que los papás son los que tienen que obedecer a los hijos. Es al revés. Los hijos se ponen en un plan con los papás y el papá no le puede pedir algo al hijo porque el hijo se pone como si fuera el demonio de Tasmania. Le digo una cosa, hoy en día esta nueva generación está entrando en un proceso de degeneración y perversión. Hoy en día simplemente lo vemos en los videojuegos de video como lo que está saliendo ahorita del monstruo de bolsillo. Cómo llegan a penetrar en la manera y en la estructura del pensamiento, el Pokémon, ¿verdad? Para que mejor lo entienda, es monstruo de bolsillo, demonio de bolsillo. Y cada vez que el joven anda buscando un demonio que anda ahí, va y lo captura y se lo hace suyo. Lo mete en su vida, eso es lo que es el Pokémon. Andar buscando, y el que lo creó es uno de los mayores satanistas a nivel mundial. Así es que usted sabe, si usted permite que sus hijos practiquen o jueguen, no solo esto, sino los juegos de video de violencia. Queremos que el hijo esté consagrado, no le compres ese murero. Enséñalo a obedecer, enséñalo, llévatelo a la palabra. A ver, mijito, mira, esto es lo que dice la palabra. Tenemos que trabajar muchísimo en nuestros hijos, bastante en la nueva generación. Y le digo una cosa, los niños vienen así, ya, con esa programación de los videojuegos hay jóvenes que hasta se han caído en zanjas porque no van viendo nada, van viendo el aparato. Pero es la nueva generación, es lo que estamos viendo, donde no hay límites, no toman en cuenta a Dios. Ellos se levantan ya conectados con un aparato. Le digo algo, si tú no puedes dejar el Facebook, Twitter, todo tu componente, haz un ayuno y utilízalo como un teléfono nada más. Y haz un ayuno de 1 mes o de 2 meses si es necesario. Y decir, ¿sabes qué? No me voy a conectar, voy a consagrarme para Dios. Voy a dedicar mi vida, voy a leer la Biblia, porque eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Es lo que el Señor está demandando de los padres primeramente y de nosotros como hijos y de los nietos y bisnietos y todas las nuevas generaciones que vienen. Si nosotros no hacemos algo ahorita, hermano, vamos a tener serios problemas. Si no es que ya ahorita algunos padres ya están teniendo serios problemas con la rebelión y rebeldía. Simplemente tú mándale a hacer algo a tu hijo y si te hace jetitas, si te hace gestitos, es que hay perversión en su corazón. Cuando tú veas que ese hijo, cuando tú le mandas a hacer algo y de buena manera te diga, sí papá, ¿qué más hago? ¿Qué quieres que haga? Tú vas a ver un corazón limpio. Un corazón limpio. Y si no está ese corazón, la Biblia dice, por sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Si tú empiezas a notar eso en tus hijos, y que hacen ojitos para arriba y para abajo y para un lado y para el otro, es un síntoma que tú lo estás viendo ahí, ya Dios te lo está mostrando para que tú digas, sabes que aquí algo anda mal, tengo que hacer corrección. En algunos casos, muchos casos se requiere liberación de espíritu de rebeldía, de rebelión, de perversión. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y algunos piensan que las fortalezas es algo allá, no sé dónde. La fortaleza es en la mente. Es donde está la fortaleza. ¿Y a qué se refiere con una fortaleza? Un pensamiento que no va de acuerdo a la palabra. Eso es una fortaleza.
Cuando llegamos, cuando un joven o una señorita por ejemplo, los jóvenes hoy piensan, tener relaciones antes del matrimonio no tiene nada de malo, eso es una fortaleza, porque es algo que es perverso, que está contrario a la voluntad de Dios. Tienes que llevarlo a la palabra. ¿Sabes qué? Guardarte en pureza, guardarte en integridad. Cuando tú dices, no me quiero casar, eso es una fortaleza, porque no te quieres casar. Al menos en lo normal es quererse casar. No, es que no quiero sufrir. Pare de sufrir, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque, mire, le voy a decir por qué. Porque cuando un joven se queda soltero y no se quiere casar, es porque está pensando solo en sí mismo. Está pensando en comprarse un carro, está pensando en tener dinero, está pensando en beneficio personal. Pero cuando tú te casas, oh surprise, todo lo que tienes ya no es tuyo. El cheque se va en pañales, se va en leche, se va en todo menos en lo que tú piensas o quieres o sientes. Así es que, y eso es amor, es dar tu vida. La mamá no está pensando en sí misma, la mamá piensa en darle a los hijos, darles todo, darles lo mejor. Pero mamá, tampoco no te confundas, no le des todo al niño. Y resulta que el niño lo convertiste en un monstruo, porque le diste todo y nunca le exigiste nada a cambio. ¿Sabes qué? Así como te estoy dando, también te exijo que tengas el cuarto limpio, que tengas la toalla colgada, porque la toalla la dejan tirada ahí, ¿verdad? Y otras cosas más también, que no nomás la toalla. No digo porque está grabando y luego no me vayan a reprender. Pero le digo una cosa, todo esto es la forma como nosotros, si tú permites que tu hijo tire la toalla y tú recoges todo el cuarto, tú eres la culpable, vas a convertirte en la sirvienta de ellos. Y ellos te ven como la sirvienta. Tú les das de comer, tú les lavas la ropa, y ellos van a buscar una esposa que sea una sirvienta, que les lave la ropa, que les dé de comer, que casi que los cargue, que los lleve. Y esa nueva generación por eso no quiere hacer nada. Y oye, un trabajo, no, es que está muy difícil, no hay trabajo, se batalla mucho. Pues no quiere trabajar, pues claro, está acostumbrado a que todo se lo den. Nunca se le enseñó, ¿quieres esto? Ok, ¿sabes qué? Córtame el zacatito, mijito, por favor. Ahí está la maquinita. Ay, es que estoy muy chiquito. Sí puede, mijito, con la maquinita, dele. A ver, échame una lavadorcita, mijita, por favor. ¿Cuántas niñas ya ahorita que de 13, 14 años ya saben cocinar? Ya saben hacer tortillas de harina, ya saben hacer huevitos, no saben hacer nada. Van a llegar allá, ay, pues vámonos al restaurante, ¿verdad? Pues, ¿sí sabe hacer algo? No. ¿Sabe poner un botón? No. ¿Hacer una bastilla? No. ¿Sí sabe hacerlo? No, pastor, es que yo voy a estudiar doctorado. Que no se me quiebren las uñas ni nada, ¿verdad? Pero le digo una cosa, es bien importante porque la familia está alrededor de la mesa. ¿Y qué es lo que se sirve en la mesa? Los alimentos. Dice, serán como plantas de olivo alrededor de la mesa. Entonces la mesa y la cocina y los alimentos y todo eso es parte de la vida familiar. Hoy en día los jóvenes y la familia no quieren estar en la casa. La mayor parte están buscando cómo no estar en la casa. ¿Qué hago para no estar en la casa? Y el Señor te dice, yo y mi casa. Hoy en día la corriente es muy fuerte y poco a poco nos hemos ido hacia una cultura de este tipo. Quiero un café que sea instantáneo, ¿verdad? Rápido. Pero ¿sabe cuánto cuesta un café de Starbucks? ¿Y sabe cuánto le debe de costar realmente? ¿Cuánto cuesta ese café? ¿Cuánto cuesta un café así de ese tipo? 30, 40, 50 pesos o más. O más, ¿verdad? Ya me quedé yo en la generación X. Y una taza de café le va a costar en su casa unos centavos con su familia.
tenemos que hacer cambios en la generación nueva. Jesucristo batalló con una generación que no conocía a Dios. Jeremías 4:22. Jeremías 4:22. Una generación, dice Jueces, que no conocía a Dios. El conocer no es solamente un conocimiento verbal, sino es un conocimiento experimental. Conocer habla de intimidad. Y la pregunta es, ¿esta generación tiene intimidad con Dios? ¿Conoce a Dios? No. Jeremías 4:22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocen, sus hijos ignorantes, y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Juan capítulo 15, verso 21. Dice, mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocieron al que me ha enviado. ¿Por qué mataron a Jesucristo los judíos? Porque no conocían a Dios. Ellos decían, somos judíos, somos fariseos, somos hijos de Abraham, y él les dijo, ustedes son hijos del diablo, porque las obras de su padre el diablo quieren hacer. ¿Por qué una persona quiere matar? ¿Por qué una persona quiere chismear, murmurar, quejarse? Porque no conoce a Dios. No lo conoce. Si lo conociera, no actuara así. Si conocemos a Dios, tenemos que actuar como Dios quiere que actuemos. Juan capítulo 16, verso 3, dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. No conocen al Padre ni a mí. Está hablando a los judíos, está hablando a aquellos que lo llevaron a la cruz. Hechos capítulo 17, 23, cuando Pablo va a predicar el Evangelio, dice, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaban una inscripción al Dios no conocido, al cual ustedes adoran, pero no lo conocen. Es a quien yo les anuncio. Le digo algo, es fuerte que hoy en la iglesia la gente adora, pero no sabe a quién está adorando. Dice, a quien ustedes adoran, pero sin conocerle. Porque si le conocieran, hubiera un cambio en sus vidas. Si en verdad decimos que somos cristianos, yo no puedo decir que soy cristiano y sigo fornicando. Yo no puedo decir que soy cristiano y sigo fumando, sigo tomando, sigo emborrachándome. No puedo decir. ¿Por qué? Porque entonces no lo conozco. Dios tiene que hacer un cambio en mí. Tiene que transformarme. Y si yo no puedo hacer el cambio, me tengo que arrodillar y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a cambiar mi lenguaje. Ayúdame a cambiar mis pensamientos que están corrompidos. Dios quiere darnos un nuevo corazón. Jeremías 24:7. Y les daré, dice la palabra, Jeremías 24:7, les daré corazón para que me conozcan. ¿Qué va a hacer el Señor? Darnos un nuevo corazón. Cuando tú empieces a conocerlo, el Espíritu de Dios te va a liberar. Te va a liberar y tu vida va a ser diferente. Vas a querer más y más y más de la presencia de Dios. Vas a querer más de esos ríos de agua viva. Vas a querer más de la unción del Espíritu Santo. Vas a querer más de la palabra. Vas a anhelar leer la Biblia. Para muchos, algunos, leer la Biblia es aburrido. Pero cuando tú tienes del Espíritu de Dios, es un deleite. Les daré, dice Jeremías 24:7, les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Amén. Juan capítulo 1, verso 10.
hablando de un pueblo que no le conoce. Dice Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Yo le digo algo, Dios le ha dado a usted un corazón para conocer a Dios, por eso está aquí. Y yo en eso doy gloria a Dios, ¿verdad? De que usted está aquí porque Dios le dio un corazón para conocerle, pero profundice en ese conocimiento. No solo en un conocimiento teológico, sino profundice en su intimidad y comunión con Dios a través de la lectura, a través de la oración, a través de la meditación. Amén. Juan capítulo 8, verso 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús, ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. Amén. O sea, ellos, a pesar que estaban ahí con Jesucristo y que le preguntaban los judíos, todos no lo conocían. Ni conocían al Padre, ni conocían, porque si conocemos a Cristo, dice, nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Y nadie va a Jesucristo si el Padre no lo lleva. O sea, el Padre nos lleva a Cristo para salvación y Cristo nos lleva a conocer al Padre. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso es que Jesús le decía, ustedes no me conocen, ni conocen al Padre, porque si lo conocieran, entonces no estarían viviendo como están viviendo. Por ejemplo, si su matrimonio es solo gritos y pleito y pleito y gritos, entonces quiere decir que todavía no le conoce. Porque si lo conociera, entonces usted dejaría de gritar y usted amaría a su esposa y su esposa se sujetaría a la autoridad suya, ¿verdad? Eso es el balance, ¿verdad? El esposo ama y por amor la esposa se sujeta. Amén. Romanos 1:28, ellos no aprobaron, lo leímos ahorita, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, entonces, ¿qué le pasa a la mente? Se corrompe, se pervierte. Por eso tenemos una nueva generación pervertida, porque ellos no han tomado en cuenta a Dios. ¿Y por qué no lo han hecho? Porque nosotros también hemos descuidado en ponerlo como algo prioritario. Job capítulo 21, verso 14. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Sabe? Hoy hay una nueva generación que dice, yo no quiero conocer, no quiero saber nada de Dios, no me digas. Es una generación perversa. Y por último, no conocen la obra de sus manos. Eclesiastés 11:5. Eclesiastés 11:5. Le voy a pedir a los hermanos que están en cargo de los ofrendas o el diezmo que se preparen junto con los servidores. Eclesiastés 11:5 dice, como tú no sabes el camino del viento, o como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoran la obra de Dios, la cual hace todas las cosas. O sea, cuando un bebé está creciendo dentro del vientre de una mujer, la pregunta es, ¿sabemos cómo es ese proceso? Ni nos imaginamos realmente. Es un milagro lo que está pasando dentro del vientre de una mujer. Así es la obra de Dios. Lo que está haciendo en el corazón de una persona, solo Dios. No juzguemos por lo que vean nuestros ojos. O sea, Dios, si Dios está trabajando en alguien, Él lo va a hacer. Él va a hacer el cambio en nosotros. En el lenguaje, por ejemplo, si yo recuerdo, por ejemplo, yo era una persona que decía muchas malas palabras, maldiciones,
y era algo parte de mi estilo de vida, batallé mucho, pero llegó un momento que le dije, Señor, yo no puedo. Igualmente con el hábito del cigarro, batallé y lo quise dejar en varias ocasiones y volvía otra vez hasta que le dije, Señor, yo no puedo. Y entonces la obra de Dios empezó y Él me liberó de esa adicción, de la nicotina o de las palabras. Otras cosas más también que nos va liberando el Espíritu Santo. Por último, Juan capítulo 3, 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La obra del Espíritu así es, o sea, cuando Él está obrando, pues Él hace las cosas de una forma que nosotros a veces ni entendemos. Yo quisiera que oráramos por esta nueva generación, que pidiéramos al Señor que nos diera la sabiduría, ¿verdad?, para poderles transmitir a ellos la palabra. Y también hoy vamos a hacer un ejercicio, algo que como ciudadanos tenemos ese derecho de hacer una iniciativa ciudadana. ¿Y cuál es la iniciativa? No al aborto y no a los matrimonios igualitarios. Así es que ahí abajo hay una mesa de los jóvenes, nos van a ayudar los jóvenes y los servidores para que llene su solicitud con su credencial. No se vaya sin llenarla. Es muy importante porque esto es un precedente para que esa ley que se promulgó, esa ley lo que hace está violando la Constitución, porque la Constitución dice un hombre y una mujer. La ley dice que hay que cambiar ese término, un hombre y una mujer, y ponerle cónyuges. Eso es lo que va a hacer la iniciativa del presidente, quitar la palabra hombre y mujer y sustituirla por cónyuges. Así es que si usted quiere que sigan lo de los matrimonios homosexuales, no firme nada. Váyase a su casita y no haga nada. Pero si usted quiere que esa ley no pase, llénela y llévese 10 o 11 copias para que nos ayude. Y el próximo miércoles o el domingo próximo la trae llena. La de usted ahorita, pero la del próximo domingo va a ser las otras 10 que nos va a ayudar. Algunos dicen, pastor, son muchas. Pues son muchas las personas que necesitan saber que eso no es correcto. Así es que si cada uno llenamos 10, podemos como iglesia llenar aproximadamente unas 1000. Si usted llena 10, esa es la tarea. ¿Cree que me puede ayudar con esa tarea? Levante su manita.